¿Qué tal? Bienvenidos alumnos de Multiversidad Mundo Real. En esta ocasión queremos realizar una nueva plática, abordar un nuevo tema que, aunque paradójicamente está interrelacionado con los otros videos que probablemente ya han observado, vale la pena hacer énfasis en esos elementos. Entonces, una pregunta muy común que se plantea a lo largo de todos los programas de complejidad, ya sea en un programa desde un diplomado hasta el programa doctoral, como los que ofrecemos en nuestra universidad, o en los institutos como el de Santa Fe, en Nuevo México, y tratan de plantear o definir complejidad, es bastante difícil una definición exacta. Sin embargo, se encuentran elementos comunes, ¿sí? Un elemento común del pensamiento complejo o de la complejidad es que es un acercamiento metodológico, una metodología que va a imprimir, va a ser transversal, va, por decir algo, perforar virtualmente las distintas disciplinas que participan. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué sucede eso, no? ¿Por qué el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad son transversales, no? Hombre, quizás lo podemos ver con un par de ejemplos. Un primer ejemplo es los análisis demográficos. Los análisis demográficos intervienen múltiples variables y además variables que se modifican por el factor tiempo. O sea, son sistemas, son modelos que, aparte que hay múltiples variables en juego, simultáneas, esas variables no actúan de una sola manera, sino a través del desarrollo del tiempo va alterando todo el conjunto del sistema. Entonces, en el caso de la demografía, ¿no? Supongamos que tenemos una población controlada de personas en un país. O sea, sabemos una población total, tenemos su índice de natalidad bien establecido, y se le ocurre un gobierno que va a establecer una política pública de control de la natalidad porque considera que está demasiado elevado el índice, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la complejidad. La primera tentación es imaginar, claro, el problema de complejidad o el problema, de natalidad en nuestro país es que las personas tienen muchos hijos y no usan anticonceptivos. Entonces, puede haber una tentación, y ha sucedido en los países, de imaginar que la única variable a considerar es ofrecer anticonceptivos a la población. Y se hacen determinadas campañas donde se difunden, se promueven desde niveles de clínica, lo que se llama primer nivel de atención, la atención primaria, o se atienden a otros niveles, ya a nivel terciario, secundario, cuando las personas ya entran a un hospital, hacen una cirugía y se les ofrece, por ejemplo, servicios en este caso, de planificación. Pero, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que en realidad los índices de natalidad y el crecimiento de una población, pues no depende solo de eso. Depende de las actitudes que tienen las personas hacia lo que es el consumo y el ahorro. También tiene que ver con cuestiones como el índice de mortalidad. El crecimiento total de la población se ve fuertemente afectado, no solo por el índice de natalidad, sino por la mortalidad total, la disposición de recursos, la interacción entre las personas, si hay migraciones internas significativas o no, si tenemos una migración exterior importante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos el problema como lo que es complejo, o sea que son muchas variables simultáneas e interrelacionadas y que aparte en el tiempo pueden modificarse, algo que parece muy evidente al inicio, como una campaña de planificación, después nos damos cuenta que alteró de tal manera el sistema que genera otros problemas. Por ejemplo, por un tema clásico, no hay mano de obra suficiente. Todos hemos oído hablar de este tipo de problemas. Sucedió en Francia. Francia es un buen ejemplo de esto. En la época de Mitterrand, se promovió mucho que bajara el índice de la natalidad y de hecho disminuyó, y muy bien, pero se dieron cuenta que fue tan bien logrado que se generaron otros efectos colaterales, entre ellos que estaban faltando, la población iba a envejecer demasiado rápido. Entonces tuvo que haber un cierto cambio de timón y matizar esa cuestión de cuántos hijos deben de tener las parejas. Bueno, este ejemplo, los datos concretos no los tengo aquí, pero lo que ilustran es que un problema que parece simple, se tienen muchos hijos, como un método para no tener hijos, nos damos cuenta que en realidad está interrelacionado, que no es solo un problema, por ejemplo, en este caso de salud,
y que esté implicando variables económicas, sociales, culturales, religiosas, bueno, en fin, son muchos factores que simultáneamente van a generar un problema. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues no es ir por separado y preguntarle, por ejemplo, al demógrafo qué opina, ir al médico, y ¿tú qué opinas? Y después sumo las opiniones, pues seguramente las mezclo y algo así me sale la respuesta. No, sino lo que tengo que hacer es plantear un problema que es justamente transversal, ¿no? Yo tengo un problema que parece que mi población rebasa los recursos, pero como hay muchas variables involucradas y muchos posibles efectos en el sistema, tendría que hacerme una pregunta más bien diferente, ¿no? ¿Cómo puedo modificar, alterar o intervenir en el sistema poblacional de mi país? Por ejemplo, como en el ejemplo que estamos tratando, de modo que se logren objetivos de una población más sana, con mejor calidad de vida, sin que razonablemente mantenga estabilidad o que los efectos secundarios en las otras variables sean menores. Este tipo de pregunta no la puede hacer un matemático solo, un economista solo, no, sino se tiene que hacer transversalmente. Es una pregunta que tiene que atravesar, por decirlo así, el pensamiento de los que están interviniendo en el problema para buscar esa solución. Eso es lo que quiere decir, en gran medida, de que los problemas, muchos problemas de la realidad actual, no todos, pero muchos, se tienen que pensar transversalmente en términos de complejidad. Ahora, una anotación importante. No hay que imaginar con esto que se desecha, se tira los grandes avances de lo que proporcionó la ciencia, ¿no?, en los últimos tiempos. Es claro que no. Para hacer un buen modelo matemático de un sistema de variables, pues hay que saber cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales y una serie de cuestiones técnicas. También hay que tener una buena idea de biología del desarrollo y una buena idea de lo que implican los métodos anticonceptivos, ¿sí? No basta decir, pues sí, reducen la tasa de... No, pero, por ejemplo, los anticonceptivos orales tienen unos efectos secundarios bien conocidos, que es que producen el riesgo, o pueden producir un enorme riesgo y incrementan fuertemente el problema de los llamados comúnmente derrames cerebrales, ¿no?, infartos cerebrales, ¿no? Y eso es un problema de salud muy serio, porque puede generar incapacidades en personas muy jóvenes y paradójicamente alterar otra vez ese sistema que estamos buscando de calidad de vida con una población controlada. Entonces, este es otro ejemplo de que, otra vez, yo no abandono el conocimiento disciplinar que necesito, pues lo necesito necesariamente, si no sale una ensalada medio New Age, medio de nueva era, así confusa, con que diga de que es complejo algo, ya está resuelto el problema. No, significa que hay una pregunta original, transversal a la realidad misma, que por decir algo está colgando, o al revés se cuelgan, por decirlo metafóricamente, las otras disciplinas que con el rigor propio de sus áreas van a interactuar con ese problema, tratando así de que cuando se plantee una solución tenga capacidad de verlo multidisciplinariamente, o sea, simultáneamente entre todos estos elementos, ¿no? Bueno, entonces justamente en Multiversidad hemos procurado, sobre todo en nuestro programa de doctorado, hacer énfasis en esto, ¿no? Que por un lado nuestros estudiantes incluso deben de estudiar nuevas técnicas y elementos de las ciencias disciplinares tradicionales, de acuerdo al problema que tienen que investigar, pero a la vez no pierdan de vista que las ciencias de la complejidad o la complejidad, que en este momento las voy a usar como sinónimos, tienen que entrelazar ese problema que se están planteando, y que el mismo problema de inicio debe ser planteado en términos de complejidad, es decir, múltiples factores y variables con múltiples resultados muy variables al final. Pues bien, esto es un poco lo que se quiere decir de las respuestas, de las razones de por qué el pensamiento complejo, la complejidad, tiene un elemento transversal en todo su desarrollo. Y eso también explica por qué nuestros programas de doctorado en pensamiento complejo, nuestra maestría en educación integrativa y nuestra maestría en pensamiento complejo, hacen énfasis en estos elementos, de que antes de hacer una investigación en complejidad, al menos hay que tener el espíritu y las herramientas mínimas de lo que significa pensamiento complejo, para que ya se llegue con esa actitud y un mínimo de herramientas y elementos teóricos para hacer una investigación
en donde la complejidad no sea un anexo más, sino sea el núcleo de la investigación, en la cual, aunque haya un área especializante que pueda resaltar, un área interesante, área de la salud, la educación, la ciencia, pero sin embargo el problema de origen está planteado multidisciplinariamente. Pues bien, esas yo creo que son las razones principales por las cuales el pensamiento complejo es transversal. Y una de las razones que explica por qué nuestros programas hacen ese énfasis de inicio en el pensamiento complejo para posteriormente ramificarse en la investigación que hace el alumno. De manera que el trabajo sea verdaderamente u originalmente un tema de análisis de la complejidad. Pues bien, gracias por haber escuchado esta plática. Espero que ilumine un poco la perspectiva de lo que busca Multiversidad Mundo Real y sus programas académicos. Gracias.